Así como estamos, hermanos, vamos a hacer una oración. Padre Santo, oh Dios, tú lleno de gloria, Señor, venimos delante de ti reconociendo esa infinita distancia que hay entre tú y nosotros, Señor, e implorando, Señor, de tu gracia y misericordia, porque no podamos hacer nada, Señor, si tú no trabajas en nosotros. Y es nuestro deseo que tú seas glorificado en medio nuestro, y por lo tanto te pedimos tu auxilio, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, dando testimonio de lo que Cristo hizo, para que glorificando a Cristo tú seas glorificado también, Señor. Que tu palabra nos exhorte y nos enseñe y nos guíe a vivir una vida que te agrade. Y que tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, sea aplicada a cada uno de nuestros corazones para edificarnos. Y que tú, Señor, por medio de ella, Señor, también traigas a tu redil aquellas almas que aún no te conocen. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Abrimos nuestras Biblias, Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Vamos a estudiar la parábola que se encuentra en el pasaje entre los versículos 36 al 50. Hace unos días recibí una revista a la cual estoy suscrito, una revista puritana, y uno de los artículos hablaba sobre las parábolas de Jesús. El autor decía algo muy interesante sobre el propósito y las parábolas que encontramos nosotros en el Nuevo Testamento. Y es que las parábolas nos dejan claro a nosotros que Cristo era el único que conocía el reino. Cristo era quien lo conocía verdaderamente, y por lo tanto es que vemos en muchas de esas parábolas como Él se identifica con el Dios soberano en esas parábolas. Y además nos deja claro que si Cristo tenía que enseñarnos a nosotros acerca del reino, implicaba que nosotros por nuestra propia cuenta no podíamos llegar a ese conocimiento. Y nos dice esto lo que Cristo pensaba de nuestro estado natural. Es decir, ninguno de nosotros puede alcanzar el conocimiento de alguna cosa con respecto a Dios o a su reino. Eso nos lo tiene que revelar Él a nosotros en su palabra. Entonces, es por eso que en su gracia Cristo nos está enseñando a nosotros no solo cómo es su reino, cómo funciona, sino también cómo se vive en su reino. Y nosotros, como aquellos que hemos sido traídos por Cristo a su reino, entonces debemos aprender y tratar de meditar en las cosas que Cristo nos enseña en las parábolas para hacer lo que Él quiere que hagamos. Ahora, ya entrando en el tema de nuestra parábola de hoy, el sermón he titulado del Evangelio, el recuerdo perpetuo en la vida cristiana. Muchos hemos escuchado, inclusive hemos podido haber dicho alguna vez que el Evangelio es para los incrédulos, que los creyentes no necesitan ya escuchar el Evangelio, y eso, hermanos, es un error. Porque en la Gran Comisión, por ejemplo, nosotros leemos que el Señor le ordena a sus discípulos en Mateo 28 a ir a todas las naciones, predicar todo lo que Él les ha enseñado, bautizar a estos discípulos que se hacen de las naciones. Y yo entiendo que ahí se está hablando de enseñarle todo el consejo de Dios, todo lo que Cristo ha hablado. Yo sé que esto, hermanos, la Biblia entera no es el Evangelio en sí mismo, sino el Evangelio está contenido en la palabra de Dios. El Evangelio es
todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús, en su vida, muerte y resurrección. Eso es el Evangelio. Pero eso está contenido en toda esta escritura. Pero entonces, si un discípulo de Cristo va a entender perfectamente cualquier doctrina de la Biblia, lo tiene que hacer por medio del lente del Evangelio. Pablo le dijo a los romanos en Romanos 1:15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Esto es una iglesia, hermanos, una iglesia ya conformada en Roma, un grupo de creyentes, y Pablo estaba esperando ir a ellos y predicarles el Evangelio. Para Pablo eso era una necesidad. Pablo no veía la predicación del Evangelio solo para los incrédulos, no, para los creyentes también. La iglesia necesitaba escuchar el Evangelio todos los días. Y en esta epístola, si ustedes van a estudiar la epístola de Romanos, ustedes se darán cuenta que esto es un tratado evangelístico. La estructura en que Pablo, o la forma en que Pablo estructura la epístola es un tratado evangelístico. Nosotros vemos a Pablo en Romanos 1 hablando sobre la doctrina de Dios como el soberano. En el mismo capítulo habla sobre la depravación del hombre. En el capítulo 2 habla sobre el juicio que viene. En el capítulo 3 habla sobre Cristo como ese regalo que Dios le ha dado a su pueblo para redimirlo. Capítulo 4 al 7 habla de algún aspecto de la justificación. Romanos 8, la vida en el Espíritu. Romanos 9, la elección, etc. Pero todas esas doctrinas, si nosotros como discípulos de Cristo las vamos a entender, las tenemos que entender por medio del Evangelio. Es así como las vamos a entender correctamente. Y es por eso que el Evangelio es tan importante para nosotros, para vivir una vida que agrade a Dios. Entonces leamos nuestro pasaje en Lucas 7, versículos 36 al 50. Y Dios dice lo siguiente: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces vamos a hacer una interpretación de este pasaje para el final, de nuevo como hemos venido haciendo, ver que lo que Dios y Cristo quieren que nosotros aprendamos para nuestras vidas. Entonces, esta es una narración, es un evento histórico que está ocurriendo en el cual Cristo
enseña una parábola. En medio del texto vemos una parábola corta y simple que Dios enseña, pero Cristo enseña. Entonces, el versículo 36 dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Jesús se encuentra en Galilea. Nosotros vemos que sus discípulos le siguen, que las multitudes le siguen, y ahí están fariseos y escribas escuchando a Jesús. Uno de esos fariseos que vemos en el versículo 40 se llama Simón. Ese fariseo le invita a Jesús a que vaya a su casa a comer. Ahora, hemos dicho ya en nuestro estudio de las parábolas algo acerca de los fariseos. Hoy quiero decir algo corto, pero que nos va a dar un poco de luz para entender lo que está pasando en nuestro pasaje. Josefo, que es un historiador del primer siglo de nuestra era, dice o coloca a los fariseos con un grupo religioso que se encontraba entre los años 160 y 140 antes de Cristo, que se llamaban los Hasidim o Hasidim, que eran los piadosos. Así ese es el nombre, los piadosos. Estos hombres, dice Josefo, fueron los que pusieron a los macabeos en el poder. Poco después los macabeos los desechan, pero quedan como un grupo religioso en Israel que en el futuro se iba a transformar en los fariseos. Ahora, el término fariseo es el término perushim. Y Josefo dice que en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, habían más o menos 6,000 fariseos. Ese término perushim significa los separados o los que están apartados. Y fue un término puesto, se cree, por los saduceos. Era un sobrenombre que le llamaban a este grupo religioso, los separados. ¿Por qué? Porque ellos creían estar separados totalmente de las impurezas de los paganos. Ellos creían ser totalmente limpios, puros de las impurezas de los paganos. Y según ellos estaban puros porque ellos seguían perfectamente las ordenanzas judías. Alfred Ersheim, en su libro La vida y tiempos de Jesús el Mesías, dice que los saduceos decían lo siguiente de los fariseos: que ellos pondrían al sol o someterían al sol a sus purificaciones. Es decir, para ellos el sol no era tan puro. No, el sol debería ser tan puro como ellos, ser purificado como ellos son de purificados. Estos eran separatistas. Ellos no tenían comunión jamás con un pagano, con un pecador. Nunca. Así eran estas personas. Ahora, uno de estos separatistas es el que invita a Jesús a su casa. Ahora, ¿por qué lo invita? No sabemos. El texto no nos dice por qué es la razón, no nos da la razón por la cual este fariseo invita a Jesús a su casa. Nosotros podemos pensar que, es un rabino que está en su ciudad y era la costumbre que la gente importante de la ciudad invitara al rabino que había venido a enseñar en la sinagoga a sus casas para honrarlo. Esa puede ser una razón. Nosotros, si vamos unos capítulos antes, en Lucas 5, nosotros vemos que ya los fariseos se habían hecho una idea de Jesús. Ellos ya habían dicho que él era un blasfemo, y en Lucas 5, 21 creo, lo habían intentado matar. Ellos eran muy pocos, recuerden, muy pocos. Entonces ellos ya habían llegado a una conclusión de este hombre. Y en muchos casos, como leemos en el Nuevo Testamento, ya ellos invitaban a Jesús o le hacían preguntas con el fin de tentarle para acusarlo de algo, acumular evidencias en su contra para matarle. Pero no sabemos si esa es la razón por la cual lo invita. Yo creo, por el versículo 39, que lo que ocurre es que este hombre, este fariseo, quiere ver, él todavía no está seguro de lo que dicen los fariseos ni de lo que dice la gente. Él quiere saber si este hombre realmente es lo que se dice de él, que es un profeta, un enviado de Dios. Yo creo que esa es la razón por la cual él lo invita.
Entonces, es importante saber que el texto continúa diciendo, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó en la mesa. Nosotros ya hemos hablado de esa costumbre en esos tiempos, y no era que se sentaban en una mesa a comer como nosotros nos sentamos a la mesa. Ellos se arrecostaban, y ese es el término en el original ahí, kakeflite. Eso es, se recostaban como una especie de diván con el codo puesto en la mesa y los pies alejados de la mesa, y ahí comían y conversaban y tenían conversaciones teológicas ahí. Ellos, recuerden, andaban en sandalias y los pies eran lo más sucio que tenían, entonces trataban de tener los pies lo más alejados de la mesa posible. Además, noten que en nuestro pasaje dice que la mujer se puso detrás de él a sus pies. No nos dice que se puso debajo de la mesa, porque eran mesas pequeñas, apenas para que sirviera para un hombre arrecostado sobre ella poder comer. Entonces, esa es la manera en la que estaban comiendo. Ahora una pregunta, ¿por qué acepta Jesús la invitación? ¿No sabía Jesús que estos hombres eran unos fariseos hipócritas? ¿No sabía Jesús que muchos querían matarle ya? Por supuesto que sí. Jesús más adelante en nuestro texto va a demostrar que Él es Dios. Pero yo creo que Él acepta precisamente para confirmar que el versículo 34 es una verdad. Y ahí leemos que Jesús era amigo de publicanos y de pecadores. Este hombre, este fariseo, pensaba que él no era un pecador. Él pensaba que no era igual que la mujer que iba a entrar en su casa. Pero Jesús sí sabía eso. Y Jesús quiere demostrar que Él es amigo de pecadores, llegando a su casa, predicándole, enseñándole sobre su estado delante de Dios, con el fin de evangelizarlo. Ahora en el versículo 37 nuestras Biblias dicen entonces. En el original se usa un término específico en donde Lucas, como la forma que lo utiliza, nos quiere dar a entender a nosotros que viene algo increíble. Deberíamos leerlo. Y entonces, porque viene algo inesperado, algo que para todos ahí los que vayan a escuchar esto es increíble. ¿Qué es eso increíble? Una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Esto, dice Lucas, es algo increíble. ¿Por qué? Primero, estas reuniones, estas comidas que se extendían por muchas horas, en donde se mantenían conversaciones teológicas, eran solo para hombres. Ahí no había mujeres. La teología era para los hombres, no para las mujeres. Entonces era increíble pensar que una mujer pudiera entrar a estar con los hombres en estas conversaciones, aunque sea escuchando. Segundo, esta mujer no era una mujer común y corriente. Lucas nos dice a nosotros que era una mujer pecadora, que era una mujer que era conocida por todos en el pueblo. Y probablemente lo que nos está diciendo Lucas es que era una mujer, una prostituta. Y por lo tanto, al ser una prostituta, era objeto de burla por los hombres, porque ya estas mujeres ya pasaban de hombre a hombre como si fueran un objeto, y eran objeto de odio por parte de las mujeres, quienes las veían como una amenaza a sus propios matrimonios. Entonces esta mujer no era una mujer común y corriente, era una prostituta que era burlada, hecha burla por los hombres y era odiada por las mujeres. Era lo más despreciado de la sociedad. Es más, los fariseos tenían categorías para los pecadores, y entre los peores pecadores estaban las prostitutas.
El que una prostituta o cualquier impío, cualquier pecador pisara la casa del fariseo, la hacía impura. Cualquier cosa que tocara un pagano o un pecador, lo hacía impuro. Entonces era impensable que esta mujer, sabiendo que era la casa de un fariseo, entrara así nomás. Era impensable, increíble. Ahora lo que pasa aquí es que probablemente esta mujer haya escuchado a Jesús predicar el Evangelio mientras estaba en su pueblo. Jesús ha estado predicando el Evangelio antes, como lo vemos en todo el capítulo 7. Y esta mujer quizás estuvo ahí escuchando a Cristo y se da cuenta que Cristo está en esta casa y lo único que sabe es que tiene que ir ahí. No le importa nada. Ella tiene que ir a Jesús. Ahora, para aclarar, esta mujer no es María Magdalena, porque en la tradición de la iglesia se ha asociado a esta mujer con María Magdalena, pero en el capítulo 8, versículo 12 nos dice a nosotros que María Magdalena era una mujer endemoniada. No era una prostituta, era una mujer endemoniada. Entonces no era María Magdalena. Ahora el texto también nos dice que esta mujer trajo un frasco de alabastro con perfume. Estos frascos de alabastro eran tallados en Egipto. Eran frascos pequeños a los cuales se tallaban por fuera y se les ponía perfume adentro. Por lo tanto era muy costoso. Era muy, muy costoso estos perfumes. Ahora en esos días era común que las mujeres usaran perfume. Inclusive los fariseos cuando enseñaban en las sinagogas les permitían a las mujeres en el día de reposo usar perfume. ¿Por qué? Y no eran tontos. Imagínense el montón de gente que veía en las sinagogas en los días de reposo. Entonces les permitían a las mujeres, y las mujeres los andaban alrededor de su cuello, estos frasquitos, y lo usaban como un tipo de desodorante. Ahora, ¿por qué esta mujer iba a tener un frasco tan caro? Probablemente era muy exitosa en su trabajo, en su forma de vida. Ahora Simón, por lo que les dije, creo que permite que esta mujer entre precisamente para ver si lo que se dice de Jesús es cierto. Porque en otra ocasión esta mujer hubiera entrado a la casa del fariseo y la hubieran sacado. Pero este hombre tiene una misión: ver si lo que dicen de Jesús es cierto, y permite que esta mujer entre. Versículo 38. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Esta mujer probablemente haya escuchado ya el Evangelio de Cristo, lo ha creído y no tiene más en su corazón que ir a la casa del fariseo para honrar y amar al Señor por lo que Él hizo en su vida. Estando ahí, se coloca a sus pies y probablemente son tantas las emociones que están invadiendo su corazón que empieza a llorar. Ella sabe quién es Jesús y Jesús sabe quién es ella. Pero ella está experimentando los efectos del Evangelio en su vida. Ahora, este llanto no es cualquier llanto. Noten que ahí en nuestros textos dice regar. El término en el original es brejo, que quiere decir llover. A esta mujer le estaban lloviendo lágrimas de sus ojos. Así de profuso era su llanto. Ella se da cuenta que los pies de Jesús aún están sucios. Este fariseo no se ha dignado a limpiar sus pies. Y con sus lágrimas aprovecha para lavar los pies del Señor. No tiene un paño con que secarlos y suelta sus cabellos y con sus cabellos seca los pies del Señor. Ahora esto era prohibido para la mujer en ese tiempo.
Inclusive para la mujer, una mujer casada que se soltara el cabello en público era causa de divorcio. A esa mujer no le importa tampoco. El Señor necesita que le sequen los pies. Y con su cabello lo hizo. Nada más toma los pies del Señor y los besa. El término ahí es catafileo, que es el mismo término usado en Lucas 15:20 para lo que hace el padre con el hijo pródigo. Si quieren vamos a leer ahí cómo se expresa ese término. Dice del hijo pródigo: y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Catafileo. Esta mujer estaba tomando los pies del Señor con amor, con aprecio, y los besaba. Y luego, llevada por su amor a Cristo, derrama su costoso perfume sobre los pies del Señor. A esta mujer no le importaba nada más que honrar y demostrarle su amor al Señor. Nada valía, solo Cristo. Versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. El fariseo estaba asqueado con la escena que estaba presenciando. Una mujer, una prostituta, tocando a un judío, a un rabino, a alguien que decía ser profeta. Eso era impensable. Por eso eran separatistas. Esto jamás hubiera sido permitido. Y Jesús lo permite. El fariseo estaba asqueado con lo que estaba presenciando. En su mente, un profeta de Dios, alguien que tenía la revelación divina y que podría saber quién era esta mujer, jamás se hubiera dejado tocar por ella. Eso es lo que él cree, si él fuera profeta. Él dio su veredicto ahí. Él dijo: esta es la conclusión a la cual he llegado. Este hombre no es ningún profeta. Este hombre no ha sido enviado por Dios porque no sabe quién es la que le toca. Esa es la conclusión a la que él llega. Pero ahora viene lo interesante, porque ahora Cristo le va a demostrar que no solo él es un profeta, sino que él es Dios. Y se lo va a demostrar con una pequeña y simple parábola. Versículo 40. Entonces, respondiendo Jesús le dijo: Simón, tengo una cosa que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Jesús está demostrando que él es un amigo de pecadores, que él quiere llevar el evangelio a los hombres. Y ahora le va a enseñar a Simón que él es uno de esos pecadores. Pero noten la hipocresía del fariseo. Le dice: di, maestro. Si verdaderamente hubiera pensado que Jesús era un rabino a quien tenía que honrar, hubiera hecho muchas cosas, como Cristo lo va a demostrar después. Pero él no demostró que sus palabras eran ciertas en su corazón. Él no creía que Cristo merecía ser honrado. Entonces demuestra ser un hipócrita. Entonces Jesús le dice la parábola, versículos 41 y 42. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y le pregunta Jesús a Simón: di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Entonces, esta pequeña parábola
sobre un fiador, un acreedor y dos deudores. Uno le debe 500 denarios al acreedor, el otro le debe 50. La diferencia está en que uno le debe 10 veces más al otro. Pero las similitudes o lo que es igual es que los dos le deben, pero no pueden pagar. Aunque sea muy pequeña comparado a la de 500, ninguno de los dos puede pagar. Y eso es muy importante. Ninguno de los dos deudores puede pagar su deuda al acreedor. Ahora, ¿qué hizo el acreedor? Nos dice Jesús que Él los perdonó a ambos. Y el término en el original es Ecaristo, que tiene su raíz en gracia, caris, gracia. Es decir, Él los perdonó por gracia a ambos. Y ese término en ese tiempo, en el original, cuando hablamos de temas de negocios, se trataba de cancelar una deuda. En los términos teológicos o religiosos se trataba de un perdón por gracia. Ahora, lo que debemos entender es que de ese término en especial, Ecaristo, no implica que la deuda nada más se olvida. No, eso no es lo que significa. Lo que significa es que esa deuda es asumida por el acreedor y él la paga, aunque sea su empresa. Si yo tengo una empresa que quiero que sea exitosa, le presto 1,000,000 de colones a otra persona y le presto 50 colones a otra, ninguno me puede pagar. Yo de gracia digo, está bien, les perdono sus deudas, pero si yo quiero que mi empresa tenga éxito, yo tengo que pagar lo que esos hombres no pudieron dar. Y a pesar de que sea mi empresa, yo tengo que darle a mi empresa ese dinero, porque si no voy a correr con pérdidas. Entonces el término significa que el acreedor toma la deuda para sí y la paga. Eso es lo que significa. Y así es como lo entendieron la audiencia de Cristo. Y entonces viene la pregunta de Jesús: ¿cuál de ellos le amará más? ¿Cuál de los deudores le va a amar más al acreedor? Versículo 43. Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Noten la respuesta del fariseo: pienso que. Ese es el término upalambano en el original, y lo que está diciéndonos es que este hombre lo que estaba haciendo es dándole una respuesta con cautela a Jesús. Seguro está pensando: este me va a agarrar, tiene un as bajo la manga y me va a humillar delante de todo este montón de gente. Entonces pienso que el que le perdonó más. Hipócrita. Pero Jesús afirma que el fariseo responde correctamente. El que va a amar más es a quien más se le perdona. Hermanos, un gran amor nace de un gran perdón. Un gran amor nace de un gran perdón. De eso se trata. De eso se trata esta enseñanza el día de hoy. Ahora noten la sabiduría de Jesús. Él se vuelve a la mujer. Una vez que Simón responde, él se vuelve a la mujer y le dice lo siguiente en los versículos 44-46. Le dice a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza ni con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Jesús le está diciendo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo estoy viendo mucho amor en esta mujer. Mucho amor en esta mujer.
Un gran amor nace de un gran perdón. Simón no envió a sirvientes, ni siquiera él tenía que haber lavado los pies del Señor. Él no envió ni siquiera sirvientes para que honraran al Señor, a su invitado, y le lavaran los pies. Pero esta mujer lo lavó con sus lágrimas. Este hombre no envió para que secaran sus pies. Esta mujer con sus cabellos los secó. Este hombre ni siquiera le dio un beso cuando Jesús entró a su casa. Y esta mujer besó sus pies. Este hombre ni siquiera ungió su cabeza como lo hubieran hecho, como era la costumbre hacerlo, a quien honra a un maestro que entra a su casa. Y esta mujer unge sus pies con su perfume. Jesús le está diciendo a Simón: en esta mujer que estás viendo aquí, a la cual desprecias, veo mucho amor. Ahora, Cristo no está diciendo que entonces veo en ti poco amor. No, le está diciendo a Simón: en usted no veo nada de amor hacia mí, porque no ha hecho nada de lo que ella ha hecho. Entonces no se trata de que este hombre sea el que debe poco, no. Este hombre debe muchísimo, pero no ama al Señor. Ahora Jesús continúa y va a explicar por qué la mujer hizo lo que hizo. Porque ella expuso su vida para ir y honrar al Señor. Versículo 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Ahora, cuando Jesús usa la frase, sus muchos pecados le son perdonados, debemos entender una cosa. Aquí Jesús está usando un tiempo verbal que se llama tiempo perfecto. Es decir, Jesús lo que está diciendo es que sus pecados le fueron perdonados en el pasado, pero que los efectos de ese perdón continúan en el presente. No es que ya le son perdonados, no, sino que le fueron perdonados y todavía continúa el efecto de ese perdón. Entonces podríamos traducirlo de la siguiente manera: por lo cual te digo que sus muchos pecados le han sido perdonados. Creo que esa sería la mejor traducción. Ahora, ¿por qué saber esto es importante? Porque el Señor no está diciendo que sus pecados le fueron perdonados porque ella amó mucho. No, Jesús está diciendo que ella amó mucho porque mucho le fue perdonado. Eso es lo que Jesús está diciendo. Entonces, su amor no es la causa de su perdón, sino que el perdón es la causa del gran amor de esta mujer por el Señor. Ahora, esta mujer, ya habíamos dicho, no sabemos en qué momento fue convertida. Probablemente fue antes de entrar en la casa, cuando escuchó a Jesús en algún momento predicar el Evangelio. Esta mujer está experimentando el poder del Evangelio en ella. El Espíritu Santo le ha regenerado su corazón, le ha confirmado sobre todo su nueva identidad en Cristo. Esta mujer ya no era una prostituta, ella tenía una nueva identidad. Ella era burla por los hombres, odiada por las mujeres, no era nada en la sociedad de ese entonces, pero ahora tiene una nueva identidad en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que hace? Ir a honrar al Señor y amarle mucho. Porque ella sabe quién era ella y sabe quién es ahora en Cristo. Ahora, ¿por qué el fariseo no amó a Cristo? Porque él no creía necesitar el perdón que solo Cristo podía dar. Porque no consideraba a Cristo como el tesoro que es.
Él creía probablemente que él podía cancelar su deuda con Dios, que quizás hasta era tan pequeña. Yo soy tan puro que, a pesar de que soy un pecador, puedo aplacar la ira de Dios por mi cuenta. Por eso no apreció a Cristo y por eso no le amó, porque no atesora a Cristo. Ese es el principio. Ese es el principio. Versículo 48, y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Jesús le confirma a esta mujer. No solo el Espíritu Santo ya le ha confirmado de este perdón, sino a Cristo expresamente le habla a ella directamente a su rostro y le dice: tus pecados te son perdonados. Versículo 49, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Y esto es sumamente interesante. Noten que hay otros hombres recostados alrededor de la mesa. Están viendo todo lo que ahí está sucediendo. Pero ellos saben una cosa: que los pecados de esta mujer han sido perdonados. Noten su pregunta. Ellos pueden ver que los pecados de esta mujer han sido perdonados precisamente porque esta mujer tiene una vida transformada. Noten lo que hace. Y eso es evidente a estos hombres. Y ellos saben que sus pecados le han sido perdonados. Además, vemos aquí también la obstinación y el endurecimiento de sus corazones. Porque ellos saben que Cristo ha hecho milagros. Ellos saben que Cristo ha hecho muchas cosas. Pero ellos no van más allá con su pregunta. Ellos preguntan: ¿quién es este que también perdona pecados? ¿Por qué no preguntan: ¿quién es el único que puede perdonar pecados? Porque ellos no quieren someterse a tener que contestar esa pregunta. Porque ellos saben que solo Dios puede perdonar pecados. Y Cristo está diciendo, Cristo no dice: y Dios te perdona los pecados. No, Él dice: yo te perdono los pecados. Así es como ellos lo entendieron. De nuevo, noten la pregunta. Él es el que perdona los pecados. Ahora, yo no puedo perdonar a alguien que ofende a Alex. O sea, eso es totalmente ilógico. Alguien llega a Alexander y lo ofende, y entonces llego yo y le digo: te perdono. El ofendido es el que tiene que perdonar. Es Cristo quien perdona los pecados. ¿Por qué? Porque los pecados son en su contra, porque Él es Dios. Entonces Él está afirmando su deidad ahí. Ahora, noten también que les impide reconocer que Cristo es Dios, porque solo Dios puede transformar una vida de la manera que esta mujer lo experimentó. Y Cristo es la causa de esa transformación. Entonces ellos tampoco quieren ver eso. Versículo 50. Pero Él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. No fue su amor la que la salvó. No fueron sus obras las que la salvaron. Fue su fe. Su fe en Jesucristo. Creer el Evangelio. Fue eso lo que la hizo salva. No es por obras, es por fe. Ahora, esa fe, como sabemos, no viene sola. Eso es lo que habla la Biblia. La fe salvífica no viene sola, sino que viene acompañada de buenas obras. Efesios 2, del 8 al 10. Y una de las obras es obedecer los mandamientos de Dios. ¿Y cuál es el primero y grande mandamiento? Mateo 22. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Esta mujer, al tener esa fe salvífica,
pudo obedecer a Dios en eso. Y amó a Cristo con toda su mente, con todo su corazón y con toda su alma. ¿Qué le quedó a Simón en ese momento? Guerra. Esta mujer estaba en paz con Dios por medio de su fe en Jesucristo. Jesucristo la había reconciliado con el Padre, de quien ella era enemiga, como nos dice Romanos 5:10. Pero Simón le queda guerra. Él aún es un enemigo de Dios por no creer en Él, por no amar a Cristo. Sus pecados aún permanecen. ¿Qué nos enseña Jesús a nosotros entonces en este pasaje? Que la vida del creyente se vive con el recuerdo permanente del Evangelio. Todos los días debemos vivir con ese hecho histórico en nuestra mente. En nuestro pasaje vemos que nos dice que todos los hombres, creyentes e incrédulos, son deudores. No es una deuda cualquiera, no es una deuda a un banco, es una deuda que tenemos con Dios. Y nos dice que siendo deudores no podemos pagar esa deuda. Se trata de una deuda impagable. Ahora esto vamos a hablar en otra parábola que vamos a estudiar, pero está bueno mencionarlo aquí. La Biblia nos llama a nosotros deudores porque hemos ofendido a Dios. Hemos ofendido a Dios. Nuestro pecado es contra un ser infinitamente santo, infinitamente justo, infinitamente perfecto. Y eso es lo que hace nuestra ofensa, nuestro pecado, infinitamente grave. La vez pasada leímos uno de los salmos que decía que todas las cosas, en los salmos Dios dice que todas las cosas le pertenecen a Él. No hay nada en la tierra sobre la cual Dios no diga mío. Todo le pertenece a Él. Él es el creador. Solo Él tiene potestad de decir cómo deben hacerse las cosas en su creación, porque Él es Dios y Él es infinitamente sabio. Solo Él tiene ese derecho. Entonces Dios le dice a los hombres, así es como ustedes tienen que vivir. ¿Qué pasa en Génesis 3? Adán le dice a Dios, lo que usted dice no es bueno ni es justo. Yo soy el que sé lo que es bueno y justo para mí. Yo voy a ser mi Dios. Y peca. Y peca. Adán en Génesis 3 trató de usurpar el trono de Dios. Quiso hacerse como Dios. Esa fue la promesa de Satanás. Y a eso la Biblia le llama pecado. Y lo que está detrás del pecado es decirle a Él que Él no es bueno ni justo. Cada vez que cada uno de nosotros pecamos, creyentes e incrédulos, le estamos diciendo eso a Dios. Yo sé lo que es bueno, esto es bueno para mí y es justo. Usted no sabe. Usted me lo prohíbe, pero usted no sabe. Hermanos, que nos dé temor la próxima vez que osemos pecar contra el Señor. Porque eso es lo que estamos haciendo. Estamos usurpando como Satanás, queriendo usurpar su trono. Si Dios nos dice, no deben fornicar, y yo fornico, le estoy diciendo a Dios, yo estoy haciendo esto porque esto es bueno para mí, porque es justo, porque es lo que yo quiero. No me importa lo que usted diga, yo soy mi Dios. Eso es lo que hacemos cuando violamos ese mandamiento. Y cuando violamos el mandamiento de no codiciar,
y cuando violamos cualquier otro mandamiento. Estamos diciendo a Dios que nosotros somos los que sabemos lo que es bueno y justo para nosotros. Pero si Dios es Dios, si Él es el Creador, si Él es el único que tiene el derecho de decir cómo debe dirigirse o cómo debe llevarse a cabo su creación, entonces todo pecado debe merecer un castigo. Y el castigo debe ir acorde con la ofensa. Ofender a un Dios infinitamente santo, infinitamente justo, requiere un castigo eterno. No es algo que podamos pagar. Requiere el infierno por la eternidad. La ira de Dios por la eternidad. Eso es lo que merece el pecado contra Dios. Porque cuando estamos pecando, estamos violentando su carácter. Sin embargo, a pesar de que la Biblia dice que Dios es un juez justo y que está irado contra el impío todos los días, Dios tenía un plan. Dios tenía un plan. Vayamos un momento a Romanos 3, versículos 21 al 26, para ver cuál era el plan de Dios. Romanos 3, versículos 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ese es el plan de Dios. Hace un tiempo leía un artículo, un escrito en un libro sobre un teólogo que se llama Ray Ortlund, y él decía: ¿cuál es el libro más importante del mundo? La Biblia. ¿Cuál es el libro de la Biblia más importante? Romanos. ¿Cuál es el capítulo más importante de la epístola de Romanos? Capítulo 3. ¿Cuál es el pasaje más importante del capítulo 3 de Romanos? Versículos 21 y 26. ¿Cuál es la palabra más importante de ese pasaje en Romanos 3, 21 y 26? Propiciación. Propiciación. Hermanos, Dios en Cristo lo envió a Él para que Él, en nuestro lugar, le fueran cargados nuestros pecados, y sobre Él el Padre descargar toda su ira en contra de su Hijo por causa de nuestros pecados, para que Él aplacara la ira del Padre, o propiciara su ira, para darnos a nosotros vida eterna. Eso es el Evangelio. Lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús, en su vida, su muerte y resurrección en nuestro lugar. Noten que en ese pasaje Pablo confirma lo que hemos dicho: todos los hombres pecaron, todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios, todos somos deudores. Pero Dios tenía un plan para su pueblo. Recordemos en nuestro texto a la mujer pecadora. Cuando experimentó la salvación, el perdón de Dios por sus pecados, lo único que pudo hacer
fue ir a Cristo y amarlo. ¿Por qué? Porque ella vio lo que Cristo era, su tesoro. Él fue quien perdonó sus pecados, Él fue quien la reconcilió con el Padre, Él fue quien por medio de quien tuvo vida eterna. Y lo único que puede hacer es amarlo y atesorarlo. En teología hay una materia que se llama perspectivas en teología. Y lo que trata esta materia es como tratar de ver cosas que son comunes para nosotros para tratar de explicar algunas doctrinas. Y existe algo que se llama la teología del perro y teología del gato. Y más o menos funciona así. El perro dice: tú me alimentas, tú me cuidas, tú me peinas, tú debes ser Dios. Pero el gato dice: tú me alimentas, tú me cuidas, tú me peinas, yo debo ser Dios. Y noten el comportamiento de estos animales. Pero hermano, lo triste es que muchos viven el cristianismo así, como los gatos. Muchos ven el cristianismo así. Muchos ven el sacrificio de Cristo hecho por el Padre para decir no que Cristo es el tesoro, no, para identificarse ellos como lo más valioso para el Padre. Pero el Evangelio eso no es lo que muestra. Lo que el Evangelio muestra es que a pesar de ser nosotros tan depravados, de carecer de todo valor, Cristo es el tesoro. Él es el tesoro, no nosotros. Es por medio de Él que hemos sido rescatados, justificados, santificados, y por medio de quien se ha logrado la paz con Dios el Padre. Es por eso que el creyente ama con todas sus fuerzas a Cristo. Y es por eso que ese amor por Él es el signo más evidente de una fe salvífica. Hermanos, ese es el signo más evidente de una fe salvífica, el amor por Cristo. El creyente debe vivir su vida diaria con el Evangelio en su cabeza, con ese recuerdo permanentemente en nuestras mentes, recordando siempre lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotros. Hermanos, ese Evangelio tiene implicaciones en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones con los jefes, con nuestros cotrabajadores, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos en la iglesia, pero principalmente con Cristo. Porque cada día más, si experimentamos, si meditamos, si llevamos el recuerdo del Evangelio en nuestras mentes todos los días, cada día ese amor por Él va a crecer. Ahora recuerden lo que Dios nos dice cuando Él formula el nuevo pacto, Ezequiel 36. Lo que quiero que vean es, esto es lo que Dios dice de aquellos con cuales Él ha hecho un pacto nuevo. Esto es lo que ellos van a hacer. Ezequiel 36, empezando en el versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que dio a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y escuchen esto. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones.
No solo Dios promete darnos un nuevo corazón, escribir su ley en ese corazón, darnos su Espíritu Santo para que podamos obedecer su ley, sino también nos promete que los creyentes van a acordarse de sus pecados pasados y los van a aborrecer y se van a arrepentir. ¿Qué hizo esta mujer? Probablemente fue un llanto de gozo, porque estaba delante del Señor que la había perdonado, pero también ella estaba viendo su vida pasada y se estaba arrepintiendo de toda su maldad en contra de Dios. ¿He llorado yo como esta mujer? Sí. ¿Lloro yo así todos los días de mi vida? No. Eso es lo triste. No. ¿Por qué? Porque, hermanos, olvido el Evangelio en ocasiones. Olvido el Evangelio. Olvido predicarme el Evangelio a mí mismo todos los días. Colosenses 2, versículos 13 y 14, dice lo siguiente: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esta mujer supo que la sentencia de Dios por sus pecados había sido clavada en la cruz con Cristo. Ya ella no iba a ir al infierno, ya ella no iba a sufrir la ira de Dios por sus pecados, porque esa sentencia ya había sido clavada en la cruz. Yo no vivo así como esta mujer todos los días porque olvido el Evangelio. Olvido que Dios me rescató de una vida de fornicación, de vicios, de malos pensamientos, que mi identidad ya no es eso. Hermanos, a mí me llamaban basura. Así de perverso era yo. Pero ya mi identidad es otra. Y si yo recordara lo que Cristo hizo por mí, todos los días viviría como esa mujer. De gozo y de arrepentimiento por haber pecado contra mi gran Dios. Cada vez que se exhorta a los creyentes desde este púlpito a que vengan a la iglesia, a que amen a sus hermanos, a que den sus diezmos, no se hace porque se pretenda que con eso nosotros vayamos a agradar a Dios. Nosotros agradamos a Dios por lo que Cristo ya hizo. Pero cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos porque amamos a Cristo. Cuando venimos a orar, porque amamos a Cristo. Cuando damos nuestro diezmo, porque amamos a Cristo. El Evangelio nos libera a nosotros para eso, para expresar nuestro amor a Cristo, obedeciendo sus mandamientos, como dice Juan 14:15. Quiero citar como último ya un comentario de Martín Lutero en Hebreos 12, 2-3. Él dijo lo siguiente de ese pasaje: pero si uno medita correctamente en el sufrimiento de Cristo por un día, una hora o aún un cuarto de hora, podemos decir con confianza:
Perdón, hermanos, que esto es mejor que todo un año de ayuno, días de cantar salmos, sí, aún mejor que 1000 misas, porque esta meditación cambia a todo el hombre y lo hace nuevo. Oremos. Señor, nos has dejado ver tu palabra. Nos has mostrado, Señor, cuán grande es tu perdón, cuán grande, Señor, ha sido la obra tuya en la cruz, Señor, y cuán indignos, débiles y necesitados estamos de ti. Señor, cuántas preguntas responde si te amamos. Oh Señor, que nuestros corazones se llenen de meditar en la real y amorosa de tu Hijo Jesucristo. Permítenos, Señor, meditar, que nuestros pensamientos vuelvan una y otra vez al Calvario. Oh, Señor, hay muchos acá que hemos sido perdonados por tu gracia, porque no merecíamos, Señor, perdón. Pero tal vez hay algunos aquí que al oír estas palabras, sus corazones están temblando, llorando y deseando acercarse a ti. Oh Señor, tú eres un Dios que no aleja a aquellos que se acercan a ti. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Que en esta mañana se acerquen a ti, que por tu Espíritu Santo sean tocados, que la obra tuya de convencer los corazones sea efectiva, Señor, en esta mañana. Guíale, Señor. Que en esta mañana salgan de aquí cambiados como esa mujer, una vida nueva. Mi buen Dios, gracias por habernos dejado escuchar estas palabras, por tu misericordia y bondad en Cristo Jesús. Amén.